Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Arévalo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. El día de hoy vengo a mostrar un ejercicio de esfuerzo donde nos piden obtener el momento en X y luego nos piden el esfuerzo máximo en X igual a 1,8 y X igual a 7,9. Bueno, para empezar a analizar el ejercicio nos da esta sección transversal a la cual tenemos que darle el centroide. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hallamos con esta figura que tenemos, con esta tabla que tenemos acá. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar las figuras. Ahora, entonces aquí tenemos figura 1, figura 2, aquí está la 3, tomamos esta como la 4, y esta 5 y esta 6. Como vemos, todos son rectángulos, por lo cual el área va a ser base por la altura. Entonces, tomamos aquí las figuras. Listo. Entonces, empezamos hallando las áreas. Entonces, esta área se va a dar en metros cuadrados, esta en milímetros y esta en milímetros a la 3. Entonces, la primera figura, tenemos que su base es 90 y su altura son 10, entonces multiplicamos 90 por 10 y nos dará 900. La segunda tenemos de base 30 y de altura 200, entonces multiplicamos eso, nos da 6000. Listo. Ahora vamos aquí a la tercera figura. Nos dicen que el ancho de este rectángulo son 10 milímetros y la altura son 45, entonces multiplicamos y nos da 450. Esta área va a ser igual porque son iguales figuras. Listo, ahora multiplicamos estas, donde nos dicen que su base son 30 y la base son 80. Aquí están los 80 y tenemos que su altura es 30, entonces 30 por 80 nos da 2400 en esta figura y en esta figura. Entonces podemos hacer la sumatoria de una vez. La sumatoria del área nos va a quedar que es igual. Tenemos todo esto en la calculadora. Queda igual a 12.600 milímetros cuadrados. Entonces, el Y es la distancia que hay desde este punto 0 hasta el centroide de la figura. Entonces, como aquí tenemos 10 milímetros, entonces el centroide de un rectángulo es su mitad. Entonces, nos van a dar 5 milímetros. Luego tenemos esta figura. Tenemos esta figura, empezamos a sumar 10 más la mitad del rectángulo, que son 100, porque 200 entre 2 me da 100, y 100 más 10 me daría 110. Listo. Entonces, la tercera figura, la vemos, entonces sumamos de aquí 10 más los 200 y restamos los 45. Pero no. Son 10 más 200 más 210 menos la mitad de 45. Eso nos daría 187,5. Y esta figura también nos daría lo mismo porque está a la misma altura. Listo. Entonces, esta figura haríamos lo mismo. Como su altura es 30, su centroide viene siendo 15. Entonces lo que hacemos es que tomamos 210 y le restamos 15, sería así, 210 menos 15 nos quedaría entonces igual a 195. Entonces 195 para esta figura y para esta. Listo. Entonces, ahora multiplicamos el área por y sub i. Entonces, nos va a quedar
la primera. 900 por 5. 4500. O sea, aquí tenemos 6000 por 110. Nos va a quedar 660.000. Entonces aquí 450 por 187 nos queda 84.375. Y como son mismos números, nos va a dar lo mismo. Aquí el último, ¿verdad? 2400 por 195 nos da 468.000. Y sería lo mismo para esta. Y esto lo sumamos. Sumatoria y eso. Y por el área. Entonces metemos todos estos datos a la calculadora. Nos queda que es igual a 1.769.250 milímetros a la 3. Entonces, como ya tenemos este dato y este dato, nos vamos a la ecuación. Ya les muestro la ecuación. Vamos por acá. Entonces, la ecuación nos dice que y de trazo va a ser igual a la sumatoria de y por a sobre la sumatoria del área. Y esto sería igual a la sumatoria de y por a, que nos dio 1.769.250 sobre la sumatoria del área, que nos dio 12.600. Entonces dividimos eso y nos va a quedar que es igual a 140,416. Entonces, ya tenemos nuestro y de trazo. Entonces, ya sabemos cuál es el eje neutro de la figura. El eje neutro vendría estando como por acá. La mitad, como por acá. Entonces, como por acá. Aquí estaría nuestro eje neutro. A 140,416. Entonces, para hallar la ecuación de esfuerzo es momento por C sobre y de eje. Entonces, C va a ser igual a la figura que se encuentre más alejada del eje neutro. Entonces, como vemos, de aquí a acá, la distancia se acorta menos. Entonces, la distancia que hay del eje neutro hasta acá son 146. Lo que nos va a decir, lo que nos dice que C es igual a 140,416. ¿Por qué? Porque es la fibra más alejada, la fibra que se aleja más del eje neutro. Y la distancia que hay de acá a acá son 140,416. Entonces, ya tenemos C. Nos falta hallar y de eje. Y de eje es igual al área de al cuadrado más por y de centroide, más y de centroide. Entonces, y de centroide de un rectángulo es igual a la base por la altura a la 3 sobre 12. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con la figura 1. Aquí tenemos la figura 1. Entonces, ponemos la figura 1, ponemos la base, presión por esto, base por la altura son 10
nos va a quedar sobre 12 más el área que son 900 y la distancia. Entonces la distancia lo que hacemos es que restamos los 146 los 140,416 menos 5. ¿Por qué 5? Porque 5 es el centroide de la primera figura. Entonces esto nos da que es igual a 16.511.243,75. Entonces, para la figura 2 tenemos la base que son 30, por la altura serían 200 a la 3 sobre 12 más el área que son los 6000, ahorita la hallamos, los 6000, y sería entonces 140,416 menos el centroide de la figura que fue 110. Entonces esto nos va a dar igual a 25.550.798,34. Entonces, vamos a ir borrando por acá para que tengamos más espacio. Ya sabemos cuánto vale C, entonces vamos a seguir con la tercera figura. Entonces la tercera figura tenemos, la tercera figura tiene como base 10 milímetros más la altura de la 3, que serían 45 a la 3 sobre 12 más el área que son, esto sería 450, y ponemos el centroide de la figura que vino siendo menos los 140, para que nos dé la distancia, y esto va a ser igual, hacemos eso, a 1.073.543,87. Listo, entonces vamos con la cuarta figura. La cuarta figura es lo mismo, tenemos 10 más 45 a la 3 sobre 12 más 450, 187,5 menos 140,416, y bueno, nos va a dar lo mismo porque son los mismos números, nos va a dar 1.073.543,87. Entonces la quinta figura la tenemos, esta, tenemos entonces que su base son 80 más la altura que son 30 a la 3 sobre 12 más su base que son 2400 y su centroide es 195 menos 140,416, y esto va a dar igual a 1.073.543,87.
7.330.591,334. Entonces, figura 6 nos va a quedar que es lo mismo porque son figuras igual. Nos queda 80 más 30 a la 3 sobre 12 más 2400, 195 menos 140,416. Resultado: 7.330.591,334. Entonces, aquí hacemos la sumatoria de todo esto y nos va a quedar, metemos todo en la calculadora con lo de la figura 2 y la figura 1 y nos queda igual a va a quedar que son 58.870.312,51 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esos milímetros cuadrados los podemos pasar a metros. Podemos borrar la figura. Entonces tenemos que C es igual a 140,416 y I de eje va a ser igual a, pasando de milímetros a metros, metros a la 4 nos queda 5,887 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Entonces, como podemos ver, ya tenemos C e I de eje. Entonces, ahora viene lo más bueno, que es hallar el momento M de X en la viga que es curva. ¿Qué pasa cuando las vigas son curvas? Tenemos que integrar la función, por eso nos da la función, entonces tenemos que integrarla y nos va a quedar haciendo aquí el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre, aquí tenemos un momento en A, y aquí tenemos la distancia que son 6 metros y 6 metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos sale la fuerza de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar la fuerza de manera puntual. ¿Cómo hacemos eso? Nos venimos acá. Entonces, el área nos va a quedar que es igual al integral que va de 0 hasta 12. Integra W que va a ser igual a la misma integral 0 hasta 12. Y ahí evaluamos la función. La función son 100 por el seno de pi sobre 12 por x de x. Entonces nos va a quedar que el área es igual, sacamos el 100 de la integral, 100 la integral de 0 hasta 12 por la función son seno de pi sobre 12 por x, y entonces nos va a quedar por dx. Entonces aquí lo que hacemos es el cambio de variable, entonces ponemos que u es igual a pi sobre 12 por x, donde nos queda que du sobre dx es igual a pi sobre 12. Teniendo entonces que dx, despejando de x, nos va a quedar que dx va a ser igual a pi sobre 12
por du. Entonces llevamos esto a la integral y nos va a quedar que el área es igual a 100, integral que va de 0 a 12, por seno, vimos que esto era u, entonces ponemos seno de u por pi sobre 12 por x por du. Entonces ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces nos va a quedar integrando, nos queda que el área va a ser igual a, multiplicamos, entonces aquí nos queda menos 1200 sobre pi por la integral de seno es coseno y nos queda la función pi sobre 12 por x y se evalúa de 12 hasta 0 y nos va a quedar ya reemplazando donde está la x por estos términos, nos va a quedar que el área va a ser igual a menos 1200 sobre pi por el coseno de pi sobre 12 por 0 menos el coseno de pi sobre 12 por 12. Entonces, utilizando la calculadora nos va a quedar que tenemos que el área nos va a quedar que es igual a 1200 sobre pi, y nos da menos 1 y aquí también nos da menos 1. Entonces, menos 1 y menos 1 da menos 2. Menos 2 por 1200 nos queda entonces que el área va a ser igual a 2400 sobre pi newton. Y esto va a ser igual a la fuerza. Entonces, ya sabemos cuánto da la fuerza. La colocamos acá, todo el centro. 2400 sobre pi. Entonces, ya teniendo cuánto da la fuerza, ahora necesitamos saber dónde va ubicada la fuerza. Entonces, borramos todo para tener más espacio. Estoy haciendo lo bien, ¿verdad? Y nos queda que para hallar esa fuerza tenemos la siguiente ecuación. X media va a ser igual a la integral de x por df sobre la integral de df. Pero ya sabemos que la integral de df es igual a la fuerza y la fuerza son 2400 sobre pi. Entonces, nos toca hallar la integral de x por df. Entonces, esto ha sido un poco largo. Entonces, de la siguiente manera: integral de x de f va a ser igual a w por dx, y esto va a ser igual a la integral que va de 0 hasta 12. Metemos la x y la función, que son 100 por el seno de pi sobre 12 por x, ¿cierto? Por dx. Entonces, sacamos el 100 de la integral, y acá de 12 hasta 0, ponemos la función por el seno de x por dx. Entonces, aquí tenemos que hacer el cambio de variable, donde tenemos que u va a ser igual a x, donde du sobre dx no va a ser igual a 1, teniendo entonces du
va a ser igual a x. Entonces, nos queda, notémosla por acá, nos queda que la integral de dv va a ser igual a la integral de la función por de x despejando v nos queda igual a pi sobre 12 por integrando nos queda menos coseno de pi sobre 12 por x, ¿cierto? Entonces, v nos va a quedar, pasamos los signos y nos va a quedar entonces, multiplicando todo, nos va a quedar menos 12 sobre pi coseno de la función de sería entonces x. Entonces, teniendo así, nos va a quedar que u por v, nos va a quedar entonces la integral de v por du. Entonces, ya con el cambio de variable, lo que hacemos es que multiplicamos. Y nos queda entonces 100 se multiplica a x y la x multiplica a menos 12 pi coseno de pi sobre 12 por x, ¿cierto? Tenemos el otro paréntesis, menos la integral, que va de ser 12 de menos 12 por pi por coseno de pi sobre 12 por x por dx. Entonces, nos queda, ya que utilizamos este último espacio, 100. Entonces, lo que hacemos acá es, ponemos 12 sobre pi por coseno de pi sobre 12 por x y lo evaluamos de 0 hasta 12. Esta que tenemos acá, esta sigue igual, nos quedaría entonces menos, sacamos el 12 sobre pi de la integral, 12 sobre pi, nos queda integral que va de 0 a 12 de la función, que sería en coseno por dx. Entonces, vamos a borrar porque ya nos quedamos sin espacio. Entonces nos queda aquí mismo 100 se multiplica a menos 12 por pi y este multiplica, ya reemplazando ponemos 12 que va a multiplicar a la función, que sería 9 pi sobre 12 por, aquí va la x, ponemos el 12, ponemos los paréntesis y nos queda menos 0 más, ya nos queda menos 0 porque también evaluando por 0 nos va a dar 0. Entonces sumamos la que teníamos, nos queda 12 sobre pi, la integral va de 0 hasta 12 de la función. Por dx. Entonces, le hagamos esto y nos va a quedar que, ya multiplicando 100 por 1200, nos va a quedar, sí que siempre 100 por 12 nos va a quedar que son igual a 144. Multiplicamos el 12 por este 12 y nos da
144 sobre pi. Entonces nos queda 100. Sigue multiplicando a menos 144 sobre pi. Ya, entonces nos va a quedar menos 1 más 12 sobre pi. Y vamos a seguir multiplicando, va a quedar igual 12 sobre pi por el seno, porque ahora vamos a integrar, ya nos pasamos de seno a coseno. Por el seno de la función, que se llama pi 12 por x. Y esta función la evaluamos, ya vamos a evaluar esta función. Hablamos de 0 hasta 12. Nos va a quedar entonces que es igual a 100. Nos va a quedar 144 sobre pi más, aquí teníamos 144, multiplicamos estos dos, entonces nos queda 12 por 12 y pi por pi. Entonces nos va a quedar más 144 sobre pi a la 2, porque multiplicamos los dos pi. Multiplica a seno de la función sobre x y seguimos evaluando. Reduce hasta 0. Entonces, ya para resumir, nos va a quedar entonces 100 multiplicando a 144 sobre pi más 144 y era 2, y esto nos va a dar 0, y nos va a dar 0 menos 0. Entonces, volvemos por acá para anotar esto. Entonces, aquí nos va a quedar 14.400 multiplicando el 100 por el 144. Nos va a quedar entonces que la integral de x de f es igual a 14.400 sobre pi. Entonces, ya llevándolo aquí a la ecuación, nos va a quedar que x media es igual a 14.400 sobre pi sobre 2.400 sobre pi. Entonces, pi con pi lo cancelamos y nos va a quedar que 14.400 sobre 2.400 nos va a dar 6 metros. Entonces ya sabemos dónde está ubicada la fuerza. La fuerza iría ubicada en la mitad. Entonces, hacemos esto y hallamos las reacciones. Hallamos las reacciones. Entonces tenemos aquí que los motores de fuerza en X van a ser AX igual a 0, y la sumatoria de fuerza en Y ser igual a 0, nos va a quedar, nos queda la fuerza, que sería AY, que va hacia arriba, queda entonces AY, y como la otra fuerza va hacia abajo, sería entonces 1400 sobre pi, entonces AY nos va a quedar que es igual a Y, se queda acá, y esto 1400 pasa hacia aquel lado, nos queda entonces 2400 sobre pi. Entonces ya hallamos a Y, que está ahí. Entonces vamos a hallar la sumatoria de momentos en A
para hallar el momento en el que está del lado izquierdo. Entonces nos va a quedar la fuerza, son menos 2400 sobre pi, como dijimos que está en el medio, la distancia acá de aquí hasta acá eran 6 metros, entonces diría por 6 metros. Entonces el momento en A nos va a quedar que es igual, necesitamos 6 por 24, nos da 14.400 sobre pi, y aquí tenemos newton, sería entonces newton por metros. Entonces ya tenemos las reacciones, ahora sí podemos dibujar el